Buenos días, que Dios les bendiga mucho. Hoy compartimos el devocional en 2 Samuel capítulo 3 versículos 6 al 12 y del versículo 22 al 27 en la versión Reina Valera 60. El título es Cuando ayudo a Dios. Dice así: Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Is-Boseth a Abner: ¿Por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Is-Boseth, y dijo: ¿Soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre la casa de Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y él no pudo responder palabra a Abner porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿De quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. El versículo 22. Y he aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín, mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido, y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿Qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Varios eventos en este momento de la historia nos hacen ver que Israel y Judá estaban perdiendo de vista el propósito y la visión de Dios para la nación. La falta de dependencia y dirección de Dios llevó a una guerra civil entre las dos familias. El capítulo 3 nos relata lo que estaba pasando con David en el tiempo que vivió y fue rey en Hebrón. 7 años y medio que David vivió allí y tuvo varios hijos de varias esposas, aunque para ese tiempo las naciones vecinas a Israel, los reyes de esas naciones tenían varias esposas y era algo normal. Para los reyes de Israel no era así. Dios había prohibido esa práctica y David desobedeció y tuvo varias esposas a pesar de lo que Dios dijo. Todo esto le trajo consecuencias hasta el final de sus días. Le trajo mucho dolor al corazón de David. Luego de esta introducción quisiera que hablemos de uno de los personajes que encontramos en el resto del capítulo 3, Abner. Dice en el verso 1 que hubo una guerra civil entre las familias de Saúl y David. En esta guerra David se hacía más fuerte conforme pasaba el tiempo. De esto se dio cuenta Abner. Recordemos quién era Abner. Abner era el tío de Saúl y general de su ejército, era un hombre militar muy capaz, vio a David en sus inicios y también acompañó a Saúl en la persecución a David. Él sobrevivió a la batalla donde murió Saúl y Jonatán y fue quien después de la muerte de Saúl hizo rey a Is-Boseth sobre todo Israel, pero no sobre Judá. Él era quien sostuvo a Israel durante los años que fue rey Is-Boseth, porque Is-Boseth tenía un carácter muy débil, por lo tanto, Abner fue quien lideró prácticamente la nación.
En el devocional de ayer vimos que se dio una batalla cruel entre los soldados de David al mando de Joab y el ejército de Israel al mando de Abner. Fue una batalla sin lógica, sin guía divina, en la que murieron muchos hombres de ambos ejércitos. En esta batalla, Abner mató a Asael, hermano de Joab. Desde ese día Joab solo quería vengar la muerte de su hermano, pero tenemos que tomar en cuenta que Abner lo mató en la batalla y le advirtió 2 veces a Asael que no lo persiguiera, porque sabía que Asael no le era rival, era un jovencito y él era un militar con mucha experiencia. Abner fue quien dio la voz para abrir esa batalla, pero al final, cuando Joab y sus hombres los perseguían, Abner dijo que era necesario detener todo porque se estaban matando entre hermanos. Ahora, ¿cómo es que Abner termina apoyando a David si era el tío de Saúl y general del ejército de Israel? Isboset lo acusó de deslealtad y si lo que dijo Isboset era cierto, Abner quiso adueñarse del reino. El verso 7 nos dice que Isboset le reclamó a Abner que haya tenido relaciones sexuales con Rispa, una mujer del harén del rey Saúl. Este acto significaba que quería tomar el lugar del rey y era tomado como traición. Abner se ofendió demasiado porque dijo que se lo estaba acusando de deslealtad. Después de todo lo que él había hecho para apoyar al reinado de la familia de Saúl, no podía creer que lo acusaran de esto. La lucha entre Abner y el heredero de Saúl originó que Abner decidiera apoyar a David. Abner le dice a Isboset que trasladaría el reino a David. Él sabía lo que Dios dijo de David, que todo el reino de Israel sería gobernado por David. Pero Abner sabía esto desde mucho antes. ¿Por qué no entregó el reino antes? ¿Por qué en este momento? Finalmente, durante este esfuerzo de Abner por unir el reino, es asesinado por Joab. Parecía que todo andaba sobre rieles. Primero logró hablar con David e hicieron un pacto, pero cuando Abner se fue y salió de Hebrón y cuando parecía que la nación de Israel finalmente sería una sola bajo el mando del rey David, se aproximaba otra tragedia. Joab llegaba de una batalla y se enteró que David habló con Abner. Eso hizo que Joab se enojara y hasta reclamó a David por hablar con Abner. Luego, sin que David lo supiera, hizo volver a Abner y en las puertas de la ciudad de Hebrón lo mató casi de la misma forma en que Abner mató a Asael, su hermano. Cabe resaltar que Abner mató a Asael en una batalla, mientras que Joab lo hizo con toda la intención de venganza, lo asesinó. Ahora, ¿por qué murió Abner si estaba apoyando el plan de Dios? Si observamos todos los eventos, se dieron sin una consulta previa a Jehová. Por lo menos no se menciona en los versículos que leímos que alguno de ellos pidió la guía de Dios. Aparentemente todo marchaba bien. Por fin las 12 tribus serían una sola nación, pero por lo que vimos terminó en una tragedia. Abner fue un hombre que lo tenía como aliado, pero de acuerdo a las circunstancias. Cuando él se dio cuenta que la familia de Saúl perdía fuerza y que David se fortalecía y sería el próximo rey, decidió cambiar de bando. Esperaba que, a cambio de entregar el reino de Saúl, David lo hiciera comandante y jefe de su ejército. Abner vivía por su ingenio y se manejaba en su voluntad. Para él, Dios era alguien con quien cooperaría si eso entraba en sus planes. De otra forma, hacía lo que le parecía mejor para él en el momento. Ahora, podemos identificarnos con la tendencia de Abner de cooperar condicionalmente con Dios. Es fácil obedecer cuando lo que Dios nos dice encaja con nuestros planes. Abner decidió obedecer cuando todo encajaba con sus planes, porque en un inicio él conocía lo que Dios había dicho, que David sería rey sobre todo Israel. Pero él hizo rey a Isboset. Sin embargo, cuando vio que las circunstancias no le favorecían, entonces sí decidió obedecer a Dios, a cooperar con Dios. Es que muchas veces pensamos que es a nuestra manera y en el tiempo que nosotros determinemos, y no es así. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios y en el tiempo de Dios.
Abner lo hizo en el momento incorrecto y aunque su acción parecía correcta, terminó mal. Qué difícil es obedecer cuando las instrucciones de la palabra de Dios no encajan en nuestros planes. Nuestra fidelidad a Dios se pone a prueba cuando sus planes son contrarios a los nuestros y aún así decidimos ser fieles y obedecer. Dios, a través de su palabra o hablándonos a través de una persona o a través del Espíritu Santo, hablando al interior de tu corazón, te está indicando cuál es la voluntad para tu vida. Te dice qué decisión, qué camino seguir. Vamos a obedecer la instrucción de Dios en el momento correcto, aun cuando lo que te está diciendo no encaja en tus planes. Es que la obediencia solo trae bendición para nuestras vidas y recordemos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Gracias, papá, por tu palabra. Cuánta verdad encontramos en ella. Es difícil obedecer cuando lo que nos dices que hagamos no encaja con lo que deseamos o queremos. Cuando hay un no de tu parte, nos cuesta tanto. Ayúdanos a ser obedientes porque sabemos que tus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien. Deseas lo mejor, aunque no entendamos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Que tengan un lindo fin de semana.